Mi esposo me acusó de infidelidad. Usando fotos que él mismo editó. Mi esposo me lanzó su celular a la mesa del comedor y me gritó que era una basura frente a mis hijos de 5 y 7 años. En la pantalla, se veía una foto mía, clara como el agua, besando apasionadamente a un tipo que jamás había visto en un bar donde nunca puse un pie. En ese segundo, el hombre con el que compartí mi cama por una década no solo me estaba pidiendo el divorcio, me estaba robando mi realidad, mi dignidad y mi derecho a ser madre, todo basándose en una mentira fabricada con píxeles y odio. Habíamos estado casados por 10 años. Ricardo era, a ojos de todo el mundo, el esposo perfecto. Trabajador, atento, el tipo de hombre que siempre enviaba flores en los aniversarios y se encargaba de las parrilladas los domingos. Yo, Mariana, me sentía la mujer más afortunada del mundo. Habíamos construido una vida desde cero, una casa en un buen vecindario, 2 hijos maravillosos, Leo y Sofía, y una estabilidad que muchos envidiaban. Pero, como dicen por ahí, las aguas tranquilas suelen ser las más profundas y peligrosas. Todo empezó a cambiar unos 6 meses antes de aquella noche fatídica. Ricardo empezó a trabajar horas extra con una frecuencia alarmante. Se volvía irritable, protegía su celular como si fuera un tesoro nacional y, de repente, cualquier pregunta mía sobre su día era interpretada como un interrogatorio policial. Yo, pecando de ingenua, pensé que era el estrés de la crisis económica o una crisis de la mediana edad. Nunca, ni en mis peores pesadillas, imaginé que estaba preparando el terreno para una ejecución pública de mi reputación. La noche del estallido, yo estaba terminando de lavar los platos. Los niños estaban en la sala terminando su tarea. Ricardo llegó más tarde de lo habitual, pero esta vez no traía la cara de cansancio de siempre. Traía una expresión de triunfo malévola, una especie de brillo sádico en los ojos. Sin mediar palabra, puso el video en el televisor de la sala, conectando su teléfono. «Explícame esto, Mariana», rugió. Su voz era tan fuerte que los niños saltaron del sofá. «Explícame qué hacías el viernes pasado en el bar La Doña revolcándote con este imbécil mientras yo te esperaba para cenar». En la pantalla aparecieron 3 fotos. Eran nítidas. En la primera, se me veía de perfil riendo con un hombre alto, de barba, en un rincón oscuro de un bar que conocía solo de nombre. En la segunda, ese hombre me tomaba por la cintura. En la tercera nos estábamos besando. Mi corazón se detuvo. Sentí un frío glacial recorriéndome la espalda. Lo primero que pensé fue, ¿me estoy volviendo loca? Mi cerebro empezó a buscar desesperadamente en mis recuerdos. El viernes pasado Ricardo me había dicho que llegaría tarde, yo pedí pizza, bañé a los niños y me quedé dormida viendo una película de Disney con ellos. No salí. No me vestí así. Esa blusa roja que se veía en la foto la había donado hace 2 años porque me quedaba grande. Ricardo, eso no soy yo, susurré, con la voz quebrada. Yo no salí esa noche. Estuve aquí, con los niños. Pregúntales a ellos, nos quedamos dormidos en el sofá. No metas a los niños en tus asquerosidades. Gritó él, arrebatándoles el control remoto. Las fotos no mienten. Tienen la fecha, tienen la hora. Eres una cínica. Me das asco. En menos de 1 hora, Ricardo ya había enviado esas fotos al grupo de WhatsApp de mi familia y de la suya. Para que vean la clase de mujer que es la madre de mis hijos, escribió. Mi teléfono empezó a explotar con notificaciones. Mi madre me llamó llorando, preguntándome cómo pude ser tan descarada. Mi suegra me envió un mensaje llamándome prostituta y diciéndome que no volviera a acercarme a su casa. El mundo que yo conocía se desmoronó en cuestión de minutos. Ricardo no se detuvo ahí. Esa misma noche, me exigió que me fuera de la casa. Me dijo que si intentaba llevarme a los niños, llamaría a la policía y les mostraría las pruebas de que yo era una mujer inestable que abandonaba a sus hijos para irse de juerga. Por miedo, por el shock traumático de ver mi cara en un acto que nunca cometí el error de irme a casa de una amiga esa noche, dejando a mis hijos llorando, pensando que su madre había hecho algo imperdonable. Los días siguientes fueron una tortura china. Ricardo interpuso una demanda de divorcio expresa alegando adulterio y solicitando la custodia total de los niños, argumentando que mi conducta moral ponía en riesgo el bienestar de los menores. Mis propios padres, influenciados por la supuesta evidencia irrefutable, me dieron la espalda. Las fotos son claras, Mariana, decía mi padre con una decepción que me dolía más que un golpe físico. Si cometiste un error, ten la decencia de aceptarlo. Me quedé sola. Sin casa, sin hijos, con una familia que me repudiaba y una sociedad pequeña que ya me había juzgado y condenado en las redes sociales. Ricardo se paseaba por el barrio con cara de mártir, recibiendo las condolencias de los vecinos por haber sido traicionado por la mujer que tanto amaba.
pero había algo que no cuadraba. Cada vez que cerraba los ojos y recordaba las fotos, algo en mi memoria fotográfica me daba una señal de alerta. Yo recordaba esa blusa roja. Recordaba haberme tomado una foto con ella en el cumpleaños de mi prima hacía 3 años. Y ese collar se me rompió en un viaje a la playa mucho antes de que naciera mi segundo hijo. Me armé de valor y, con los pocos ahorros que tenía en una cuenta personal que Ricardo no controlaba, busqué a una abogada especialista en casos difíciles. Ella me escuchó con atención y, a diferencia de todos los demás, no me juzgó. Mariana, vivimos en la era de la inteligencia artificial y la edición digital profunda, me dijo. Si tú me aseguras que no estuviste ahí, vamos a probarlo. Pero necesitaremos a un profesional. Contratamos a un perito informático forense, un tipo llamado Esteban que parecía vivir a base de café y pantallas de código. Le entregué todas mis fotos antiguas, mis redes sociales, y logramos conseguir, mediante una orden judicial, los archivos originales que Ricardo había presentado como prueba en la demanda. Mientras Esteban trabajaba, yo tuve que soportar las audiencias preliminares. Fue humillante. El abogado de Ricardo mostraba las fotos en un proyector gigante. Me preguntaban quién era el hombre. Yo decía que no lo sabía. Me preguntaban por qué mentía si la evidencia era tan clara. Ricardo se sentaba ahí, secándose lágrimas falsas, diciendo que solo quería proteger a sus hijos de una influencia tan tóxica. El dolor de ver a mis hijos solo 2 horas a la semana, bajo supervisión, en una oficina gris de la corte, era una agonía que no le deseo ni a mi peor enemigo. Mis hijos me miraban con confusión, con miedo. Leo, el más grande, una vez me preguntó, «Mami, ¿es cierto que ya no nos quieres y por eso te fuiste con otro señor?» Ese día, algo dentro de mí se rompió, pero también se encendió una furia fría y calculadora. Ya no iba a llorar más. Iba a destruir su mentira. 2 semanas antes del juicio final, Esteban me llamó a su oficina a las 2 de la mañana. Tenía ojeras hasta el mentón, pero una sonrisa de oreja a oreja. «Lo tengo, Mariana. Tu esposo es un idiota», me dijo, girando su monitor. Pensó que con una aplicación de edición avanzada de su celular y un par de filtros de grano de película podría engañar a cualquiera. Y lo hizo, engañó al ojo humano, pero no a los metadatos. Esteban me mostró cómo Ricardo había tomado una foto mía de un álbum viejo de Facebook, de hace 5 años. Había recortado mi rostro y parte de mi torso. Luego, buscó fotos de stock de un bar y de un modelo masculino de espaldas. Usó una técnica llamada composición por capas. Lo que Ricardo no sabía es que la aplicación que usó deja una huella digital. Además, cometió un error de principiante, en el reflejo de una botella de cerveza que se veía al fondo de la foto editada, se alcanzaba a ver un logo de un calendario de pared que marcaba el año 2018. Las fotos supuestamente eran de la semana pasada, en 2023. Pero eso no era lo mejor. Esteban, rascando en el teléfono de Ricardo, que logramos intervenir legalmente bajo la sospecha de fraude procesal, encontró no solo las fotos originales antes de ser editadas, sino también algo mucho más jugoso, una carpeta oculta con fotos reales de Ricardo con su verdadera amante. Resulta que el esposo perfecto llevaba 2 años de relación con una mujer 10 años menor, una empleada de su oficina. Había planeado todo esto para poder divorciarse de mí sin tener que darme la mitad de los bienes, sin pagar pensión alimenticia y, sobre todo, para quedar como el héroe de la historia mientras se mudaba con su nueva conquista a la casa que yo había ayudado a pagar. El día del juicio final, la sala estaba llena. Mis padres estaban ahí, en la fila de atrás, mirando al suelo. Ricardo entró con su aire de superioridad, saludando a todos con una humildad fingida. Su abogado empezó el discurso de cierre, hablando de los valores familiares y de cómo yo los había pisoteado. Cuando fue el turno de mi abogada, ella se levantó con una calma aterradora. «Su señoría, no tenemos mucho que decir. Solo queremos presentar un peritaje digital», dijo, entregando unos documentos y pidiendo que se proyectara un video. En el video, Esteban explicaba paso a paso cómo se habían fabricado las fotos. Mostró la foto original de mi Facebook de 2018, mostró cómo se superpuso mi cara en la del bar y luego mostró el error del calendario en el reflejo. La sala se quedó en un silencio sepulcral. Pude ver cómo a Ricardo se le empezaba a perlar la frente de sudor. Su pierna derecha empezó a temblar rítmicamente. «Pero hay más», continuó mi abogada. «No solo las fotos son falsas. El motivo de este fraude procesal es encubrir la conducta del demandante». En la pantalla aparecieron entonces las fotos de Ricardo en un viaje a Cancún con su amante, fechadas el mismo mes en que él decía estar en un retiro de negocios. Había mensajes de texto donde él le decía a ella, «Ya casi termino con el plan. Mariana va a quedar como una loca infiel y nos quedaremos con todo. Solo ten paciencia, amor».
El juez, un hombre mayor con fama de ser implacable, se quitó los lentes y miró a Ricardo con una repugnancia que casi se podía tocar. Ricardo intentó levantarse, balbuceando que eso era un hackeo, que eran mentiras, que yo lo había plantado. Pero ya era tarde. El castillo de naipes se le había derrumbado encima. La sentencia fue un mazo de justicia divina. El juez no solo desestimó la demanda de Ricardo, sino que le otorgó el divorcio a mi favor por causales de adulterio comprobado y fraude procesal. Me concedió la custodia total y exclusiva de mis hijos, la casa y una compensación económica masiva por daños morales y difamación. Además, el juez ordenó abrir una investigación penal contra Ricardo por falsificación de pruebas y perjurio. Al salir de la sala, el silencio que me rodeaba era diferente. Ya no era el silencio del rechazo, sino el del asombro. Mi madre se acercó a mí, con los ojos rojos, intentando tocarme el brazo. Mariana, hija, por favor, no sabíamos, perdónanos, sollozó. La miré a los ojos, con una frialdad que me nacía de las entrañas. Ustedes no confiaron en su propia hija. Prefirieron creer en unas fotos antes que en mi palabra de 10 años. No me busquen por un tiempo. Necesito estar con los únicos que realmente me necesitan y que nunca dudaron de quién soy, mis hijos. El karma no se hizo esperar. La noticia del fraude de Ricardo se corrió como pólvora. En su trabajo, una firma de contadores muy prestigiosa, lo despidieron de inmediato. La ética era fundamental en su puesto, y un hombre capaz de fabricar pruebas contra su propia esposa no era alguien en quien se pudiera confiar. Sus amigos del club de parrillas desaparecieron. Nadie quería ser visto con el tipo que intentó destruir a la madre de sus hijos por una amante. Lo más irónico de todo fue que su amante, la mujer por la que él estaba dispuesto a todo, lo dejó a las pocas semanas. Ella buscaba a un hombre con dinero y estatus, no a un desempleado con procesos penales encima y una reputación por los suelos. Ricardo terminó viviendo en un departamento pequeño y húmedo en las afueras, gastando lo poco que le quedaba en abogados para evitar ir a la cárcel. Meses después, recibí un correo electrónico suyo. Era un texto largo, patético, lleno de excusas. Fui un desesperado, Mariana. La pasión me cegó. Te extraño, extraño nuestra casa, extraño a los niños. Por favor, hablemos. Fui estúpido al pensar que podía editar la realidad, pero tú sabes que en el fondo te amo. Le respondí con una sola frase que guardé en mis borradores por mucho tiempo: las mentiras no se editan de vuelta, Ricardo. Borraste tu lugar en esta familia con la misma facilidad con la que usaste ese programa. Ahora vive con el vacío que tú mismo creaste. Hoy han pasado 2 años desde aquel día. Mi vida dio un giro de 180 grados. Vendí la casa de los recuerdos amargos y me mudé a una ciudad cerca del mar, donde los niños corren libres y felices. Mi carrera profesional despegó, ahora tengo mi propia consultoría de marketing y trabajo con personas que valoran la integridad por encima de todo. He vuelto a creer en el amor, pero de una manera diferente. Tengo una pareja, un hombre honesto, un arquitecto que no necesita esconder su teléfono y que mira a mis hijos con un respeto que me llena de paz. Pero, sobre todo, me tengo a mí misma. Recuperé mi voz, mi dignidad y la certeza de que la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra una grieta por donde salir a la luz. A veces, cuando los niños están dormidos y la casa está en silencio, me permito recordar aquellos días oscuros. Pero ya no siento dolor. Siento una gratitud inmensa por la fuerza que descubrí en mí. Miro las fotos reales de mis hijos riendo, sin filtros, sin ediciones, y entiendo que la realidad, por más cruda que sea, siempre es más hermosa que una mentira bien adornada. Hoy vivo mi mejor vida, libre, con mis hijos felices, una pareja honesta y la confianza totalmente restaurada en mí misma. Cada vez que lo recuerdo solo sonrío, porque quien intenta editar la realidad para dañar a otros, termina inevitablemente borrado de la verdadera felicidad. ¿Alguna vez alguien intentó fabricar una mentira para destruirte? Cuéntame en los comentarios, tu historia podría ser la próxima. Hay mentiras que parecen perfectas, pero la verdad siempre tiene mejor resolución. Síguenos para más relatos como este.